Por favor, solo quisiera que me indicaran si se mira la presentación. Si se ve, licenciado. Muchas gracias, compañero. Bueno, como ven, el título ahí se llama La suspensión de las relaciones de trabajo. También se acostumbra a decir la suspensión de los contratos de trabajo. Pienso que de alguna manera es más técnico hablar de la suspensión de las relaciones de trabajo, pero digamos, el hecho es que al suspenderse la relación de trabajo también se suspenden los efectos del contrato. Y como les digo, de las dos formas lo acostumbran decir, ¿verdad? Tal vez se acostumbre más a hablar de la suspensión del contrato, pero realmente lo que sucede es la suspensión de la relación y obviamente ahí va el contrato, ¿verdad? Porque la relación es, digamos, se inicia cuando uno empieza a trabajar y hasta el momento que termina. El contrato es el que contiene las condiciones, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la suspensión, a mí me gusta hacer referencia a algo, y es el hecho de que en términos jurídicos, a veces el término suspensión tiene una similitud con lo que es terminación. Por ejemplo, imaginen ustedes cuando se suspende un proceso. La realidad es que ese término, decir que se suspendió el proceso, la mayor parte de veces desde que ahí terminó. O sea, se dejó, si hasta ahí llegó, ¿verdad? Terminó de una forma anómala, porque termina ahí y no hay una conclusión, no hay una resolución final, sino que sencillamente se truncó un proceso. Y en otras figuras también se da una situación similar, entonces por eso les digo, a mí me llama la atención de hablarles de que en derecho de trabajo, suspensión sí es suspensión y terminación es terminación, ¿verdad? Entonces, en el caso de la suspensión de la relación de trabajo o del contrato de trabajo, eh, está contemplado entre los artículos 65 y 75 del código. Tal vez vamos a hacer incidencia más en algunos artículos de esos, porque algunos de la parte final, pues, no es que no interesen, sino que tal vez a veces es un poco, eh, tiene un poquito de dificultad para el estudiante asimilar ciertas cosas porque no conoce cierta parte del derecho, que es un poquito más complejo, como ya que corresponde al derecho colectivo, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes en el desarrollo que hay cierta parte que yo les voy a referir. No es que no sea importante, no es que no debamos saberlo. La realidad es que posiblemente baste con que tengamos una idea, porque la, la verdadera comprensión de esta parte se ve en el derecho colectivo, en esa parte, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué son la suspensión de las relaciones de trabajo o suspensión del contrato? Podríamos decir que tenemos una definición en el artículo 65, 65 del Código del Trabajo, ¿verdad? Ahí hace una referencia que es la suspensión de los contratos de trabajo, dice acá. Dice, hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una de las partes que forman la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales en una relación de trabajo? Son dos: la prestación del servicio por parte del trabajador y el pago del salario por parte del patrón, ¿verdad? Entonces, si uno, digamos, alguna de estas dos partes, ya sea el patrón o el trabajador, deja de cumplir la que le corresponde, ahí hay suspensión, ¿verdad? Y puede haber suspensión también si los dos dejan de cumplir su obligación, como sucede en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto, realmente la figura de la suspensión. Se quedan, como quien dice, pendientes, ¿verdad? Porque no se está hablando de que termine la relación laboral, sino que hay suspensión prácticamente del cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad?
pero no se está diciendo que está terminando la relación de trabajo. Entonces, ese es podríamos decir, la definición de lo que es la suspensión de los contratos de trabajo, ¿no? Ahora, si hablamos de las clases después está lo que es referente a las clases de suspensión que vamos a tener en este caso, ¿verdad? Los efectos que pueda tener la suspensión, ¿verdad? Y como les refería, en la diapositiva esa marca de una vez qué es los puntos que vamos a ver. Entonces, para que tengamos una idea, a mí me ha gustado dibujar una figura más o menos parecida a esta, porque yo se la dibujo a los estudiantes en la pizarra. Y obviamente lo que está como una cuestión, un óvalo, yo lo hago más grande para que me quepa lo que escribo, ¿verdad? Pero aquí me quedo de esa forma. Entonces, imaginemos que la relación de trabajo es la línea que va en el centro, que corre en el centro. Imaginemos que en la parte de arriba está la prestación de servicio y la línea que va en la parte de arriba. Y el pago del salario, la línea que va abajo. Miren ustedes acá, digamos, yo les he puesto unos recuadros ahí, rectángulos, digamos, pintados ahí. Y esos rectángulos interrumpen prácticamente la línea en un momento dado, la de arriba, y en otro momento la de abajo. Y más adelante interrumpen las dos. Sin embargo, lo que es la relación de trabajo continúa, digamos, hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, la suspensión no va a afectar la relación de trabajo. O sea, las obligaciones que hay en el contrato de trabajo en cuanto a pagos, en cuanto a situaciones que se acumulan, no se afectan por la interrupción que se da en este caso. Interrupción del cumplimiento de una de esas obligaciones, ¿verdad? Entonces, por eso he dibujado yo esa figura siempre para plantearles a los estudiantes que prácticamente las dos líneas paralelas que están afuera pueden interrumpirse, a la de adentro no, ¿verdad? Y entonces si alguien entró a trabajar en un año, por ejemplo, imagínense ustedes el año 2000, por ejemplo, y tuvo algunos efectos de suspensión en su relación y terminó esa en 2020. Esa suspensión no le afectó en nada. Sin embargo, en su momento esa suspensión creó ciertos efectos inmediatos en la relación, ¿verdad? ¿Y cómo es que se dio? Ahora aquí miremos clases de suspensión. El artículo 65, el mismo artículo 65 nos refiere a las 4 clases de suspensiones que hay. Y es que el hecho es de que en el asunto de las suspensiones, digamos, si una suspensión de contrato de trabajo afecta solo el contrato de un trabajador, alguien tiene abierto su micrófono, compañeros, por favor lo cierra. Si está afectando esa suspensión solo a un trabajador, afecta solo una relación de trabajo, ¿verdad? Entonces es una suspensión individual, porque es solo una persona, ¿verdad? Imaginen ustedes de una fábrica, digamos, un trabajador tuvo una cuestión de que, digamos, fue suspendido por enfermedad o salió de vacaciones, porque esas son las suspensiones realmente, ¿verdad? O fue sancionado en un momento dado y dejó de trabajar en ese momento, ahí afectó la suspensión a ese trabajador. Entonces es una suspensión individual, ¿no? Si afecta a todos los trabajadores o a la mayoría de trabajadores, ya es una suspensión colectiva. Y normalmente las suspensiones colectivas se van a dar por movimientos prácticamente de los trabajadores. Es donde yo les decía que esta parte pues es un poquito más compleja que no se las adelante porque, digamos, está relacionada propiamente con lo que es la huelga, con lo que es el paro, y eso pues es un tema un poquito largo, ¿verdad? Entonces, y es tema del segundo curso.
Entonces, les voy a dar una idea de eso, pero digamos, lo que yo quiero que tengamos claro es que si afecta solo a una persona, a un contrato de trabajo, es una suspensión individual. Ahora, si afecta a un grupo de trabajadores o a todos los trabajadores, es una suspensión colectiva, ¿verdad? Ahora bien, va a ser parcial si es una sola de las partes la que deja de cumplir su obligación, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si es el trabajador el que deja de prestar el servicio, ¿verdad? Es parcial. O si es el patrón el que deja de cumplir su obligación de pagar el salario, que van a ver ustedes una situación muy rebuscada, pero hay, ¿verdad? Ahí también hay suspensión, ¿verdad? Pero si digamos, las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones, prácticamente se vuelve una suspensión total. Entonces, vamos a tener suspensión individual parcial, suspensión individual total, suspensión colectiva parcial y suspensión colectiva total. Y en eso solo quiero que reparemos en algo. Yo ya les expliqué por qué se llama colectiva y por qué se llama total o parcial. Yo quisiera que ustedes leyeran del artículo 65 los incisos C y D. C y D de dedo. Y entonces me dijeran si encuentran alguna congruencia en la redacción de esos, no de los artículos, sino de los incisos, perdón, los incisos C y D del artículo 65. Entonces, obviamente no va a tener la respuesta de todos, pues, pero alguno va a leer y va a tener la idea. Si fueran más, mejor, ¿no? Entonces quisiera que lo lean ustedes por su parte, no que alguien lo lea, sino que lo lea cada quien por su parte y me diga si encuentra congruente la redacción de esos incisos o si hay alguna incongruencia. Licenciado, los incisos dicen lo mismo. Ajá. ¿Y qué cree usted? ¿Cuál cree que es el que está mal redactado? Pienso que tal vez sería el de colectiva parcial porque tendría que ser una parte, no la totalidad de los empleados. Y pues, no las dos partes. Ajá. No, sí puede ser la totalidad o una parte, pero tiene que ser ya sean los trabajadores o el patrón, ¿verdad? Entonces, yo se los comento para que lo vean, porque ese es un error que nació con el artículo, obviamente, ¿verdad? Ahí hay un error y nunca lo han reparado, pues. Pero el hecho es de que nosotros sí tenemos que tener claro que hay un error de redacción, ¿verdad? Hay un error de redacción porque el primer párrafo tendría que hacer que una de las partes, ya sea patronos o sea trabajador, o trabajadores o patrono, dejen de cumplir sus obligaciones, ¿verdad? Porque no pueden ser iguales. Entonces, esa es una de las primeras observaciones que que quería que tuvieran ustedes presente, ¿no? Para eso me hace, digamos, tener la idea de que tenemos claro qué es la suspensión y cuándo estamos en un caso y cuándo estamos en el otro, ¿verdad? Porque les digo que muchas veces en los exámenes se plantea una figura y ¿cómo se llama? Y si nosotros tenemos claro cuándo es suspensión individual parcial o cuándo es individual total, pues la vamos a identificar la figura que esté, ¿verdad? Ahora bien, hablemos entonces de cuándo, digamos, los casos de la suspensión individual parcial, que es el primer caso, ¿verdad? Ustedes lo miran el artículo 66, digamos, habla de las causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo y contempla tres figuras, ¿verdad? Como que digamos, clasificaciones, podríamos decir. En la clasificación A están las licencias, descansos y vacaciones remunerados que imponga la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. Aquí se está refiriendo a las prestaciones que nosotros tenemos por el desarrollo normal del trabajo. Puede ser que el patrono conceda
digamos, alguna licencia, algún descanso que no está regulado en la ley y lo conceda porque existe en un pacto colectivo, perdón, en un pacto colectivo o porque, eh, ¿cómo se llama? O porque, digamos, hay un convenio con el trabajador. Imaginen ustedes, por ejemplo, el caso de que un trabajador ganó una beca y o ganó digamos, un curso para especializarse en algo y el patrono le permite que vaya a recibir ese curso y prácticamente le permite que vaya a recibir ese curso pagándole salario como que estuviera trabajando. Posiblemente el curso le va a servir para la empresa, pues, para el trabajo, ¿verdad? Eso es una cuestión que en el código no hay regulación de que el patrón no esté obligado a dar licencias en esos casos. Yo les digo, eh, digamos, no hay ninguna parte donde hay una licencia de esas, ¿verdad? Por ejemplo, como está el caso de las vacaciones, que dice 15 días de vacaciones y el patrón no tiene que dárselas y pagarle esos 15 días, ¿verdad? Tiene que darle el descanso cada semana y tiene que pagárselo, ¿verdad? Porque ya la ley lo establece, ¿verdad? Entonces, y alguna licencia, por ejemplo, como la que yo les estoy refiriendo, ¿no? Entonces, en esos casos, el trabajador es el que deja de cumplir su obligación, ¿no? Dice la obligación de que goza del salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Bueno, este es el caso, el tercer inciso. Es el caso de que el patrono es el que deja de cumplir sus obligaciones. Este artículo 63, inciso E, cuando vimos el contrato de trabajo, yo les hablé de las obligaciones de los patronos y de las obligaciones de los trabajadores. Las obligaciones de los trabajadores están en el artículo 63 y entre esas obligaciones está el hecho de que el trabajador está obligado a auxiliar al patrono en los casos en que estén en riesgo los bienes del patrono o la vida de los compañeros de trabajo, ¿verdad? Está ahí en el artículo 63, no me acuerdo en qué inciso, pero ahí está, ¿verdad? En ese caso claramente dice que no está el patrón obligado a pagar un salario adicional. O sea que si esto se da después de la jornada de trabajo, por ejemplo, el patrono no estaría obligado a pagarle adicionalmente ese tiempo como tiempo extraordinario, porque es una cuestión de necesidad, de emergencia, ¿verdad? Y la ley lo impone como una obligación al trabajador, una obligación de solidaridad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, diría yo, aun cuando el trabajador está cumpliendo su función de trabajar, el patrono no está obligado a pagarle esa parte adicional, ¿verdad? Porque así lo dice ese inciso E del artículo 63. Pero hay otro caso, ese yo lo encontré por ahí, es el artículo 121, cuando habla del tiempo extraordinario. Ustedes se recuerdan que el artículo 121 tiene dos párrafos. El primero dice que es tiempo extraordinario y cómo debe remunerarse. Y luego el artículo 21 contempla dos casos en los que aun cuando el trabajador esté laborando después de su jornada, no se considera tiempo extraordinario, ¿verdad? Es el tiempo que se emplea para, digamos, reponer el tiempo perdido del trabajador o errores que ha cometido el trabajador, ¿verdad? Para hablar de reponer tiempo que ha perdido el trabajador, pues podríamos pensar nada más aquel que le han dado permiso para alguna su actividad y se atrasó el trabajo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del tiempo para reparar errores, yo les contaba a ustedes, por ejemplo, que en el caso de los trabajadores que manejan dinero en los bancos, imagino que también en almacenes y lugares así, cuando tienen un descuadre, o sea, no les cuadra el efectivo contra lo que tienen en papeles, tienen que buscarlo hasta que lo encuentren y eso muchas veces representa tiempo adicional que el patrono no está obligado a pagar, ¿verdad? Son como figuras un poquito rebuscadas porque el patrono, digamos, difícilmente queda liberado de pagar salarios si el otro está trabajando, ¿no?
¿verdad? Pero existe ese que ya dice el artículo 66 en el último párrafo, y está ese del 121 que yo les digo. Yo no he encontrado otro, ¿verdad? Esas son las figuras, y entonces en ese caso, como ustedes ven, están los, digamos, la suspensión por parte de los trabajadores primero y por parte del patrono después, ¿verdad? Luego habla de la suspensión total, individual total. O sea, esa está en el artículo 68. Y es que en el artículo 67 van a encontrar ustedes una figura un poquito, digamos que se combinan las dos figuras, la suspensión individual parcial y la suspensión individual total. Se combinan, digamos, si transcurre cierto tiempo, más de cierto tiempo, ¿verdad? Pero vayámonos a la suspensión individual total y después regresamos a ese artículo 67. Entonces, entre los casos que regula el artículo 68, dice las licencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajadores. O sea, imaginen ustedes, por ejemplo, alguien obtuvo, qué sé yo, una beca y el patrono no le puede sostener, digamos, el salario mientras se da la beca, pero hace un compromiso con él de que se vaya y durante el tiempo que esté afuera, pues no le va a pagar, obviamente. Pero al regresar, reincorpora a la empresa y empieza a trabajar otra vez, como que no hubiera transcurrido ese tiempo que estuvo afuera, ¿verdad? Eso es lo peculiar de la suspensión, ¿verdad? No afecta su relación de trabajo ese tiempo que estuvo afuera. Ahí se da una suspensión total, dice. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurran los términos en los que el patrón está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. No es el artículo 66, sino que es el artículo 67. Y es el caso de un trabajador que no está cubierto por el Seguro Social. Si no está cubierto por el Seguro Social, y, digamos, tuviera que ser suspendido de trabajo por cuestiones de salud, un accidente o alguna situación, el patrón no está obligado a pagarle, digamos, un tiempo, una cantidad de salario y después se lo va reduciendo. Miremos eso, dice, en los casos previstos en los incisos 6b del artículo anterior, en los casos miremos el último párrafo. En los casos previstos en el inciso B del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos al instituto que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrón no está fijada en otra forma por las disposiciones legales, la única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. Dice, después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6, debe pagar medio salario durante un mes. O sea, si el trabajador fuera un trabajador que tiene dentro de 2 meses y 6 meses, o sea, un trabajador nuevo, por supuesto, el patrón no solo está obligado en la suspensión a pagarle medio salario durante un mes, ¿verdad? Dice, después de un trabajo continuo de 6 meses o más, pero menor de 9 meses, le debe pagar medio salario durante 2 meses. Y después de un trabajo continuo de 9 meses o más, le debe pagar medio salario 3 meses. Aquí se da una situación de que mientras le está pagando ese salario, se da un medio cumplimiento de parte del patrón en cuanto a la obligación de pagar el salario, pero la ley le permite pagar la mitad, ¿verdad? Es una suspensión individual parcial.
Pero luego, si pasa ese mes y ya no le paga al patrono, pero el otro sigue suspendido, prácticamente se convierte en una suspensión total, ¿verdad? Y lo mismo sucede en los otros casos, que sea 2 meses los que tenga que pagarle y pase más tiempo, o 3, y pase más tiempo. Licenciado, una pregunta, disculpe, o sea que en la suspensión total no hay remuneración. En la suspensión total, no, porque es lo que yo les estoy indicando, que deja de cumplir la obligación al patrón. O sea, ninguno de los dos, digamos, paga ningún salario. Por eso les decía, cuando alguien, por ejemplo, es un caso que se ve a veces, gana una beca para algo y se fue, la empresa se comprometió a que cuando regrese lo recibe nuevamente, pero durante ese tiempo que está afuera no le paga salario y el otro tampoco trabaja. Ah, ok, gracias. O sea, el hecho es que los dos están dejando de cumplir su obligación. Y usted lo refería, digamos, cuando analizábamos el inciso, ¿cómo se llama? C del otro. Que en un caso prácticamente deja de cumplir los dos y en el otro solo uno, ¿verdad? Esa es Sí, pues en la parcial uno de los dos deja el compromiso y en la total los dos dejan el compromiso. así es. Así es. Dice, los casos previstos en el 66, como le digo, no es 66, sino que es el 67. Hay otro caso que no aparece aquí, y es el caso de cuando suspenden a un trabajador sin goce de salario, como una sanción laboral, ¿verdad? En el, en el caso del Código de Trabajo, eso está regulado en el artículo 60. Y lo que pasa es que en el Código de Trabajo no existe regulación respecto al régimen disciplinario, sino que lo deja que eso sea regulado por el reglamento interior de trabajo. Entonces, en el artículo 60 refiere qué debe contener el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Así no una forma extensiva, detallada, sino de una forma así muy puntual, algunas cosas. Pero entre esas está el hecho de la suspensión sin goce de salario como sanción, que son las que imponen los patronos cuando sancionan a un trabajador por la comisión de una falta, ¿verdad? En el caso de los trabajadores del sector privado, el máximo son 8 días. Ahora, en el sector público eso sí excede porque hay trabajadores que lo suspenden hasta un mes y su reglamento de personal así lo permite, ¿verdad? En esos casos también se está dando una suspensión individual total. Pero eso depende que establezca el reglamento de la empresa, ¿verdad? Claro, claro. Claro, el reglamento de la empresa, si es una empresa, yo le digo, el sector privado no puede exceder la suspensión de 8 días, porque el código sí establece el límite. Pero recordemos que el código fue un normativo, una ley para el sector privado. Entonces los del sector público están en esa parte regulados por su reglamento. No se llama reglamento interior del trabajo, sino que en algunos casos le llaman reglamento general de trabajo, otro reglamento de personal. Puede ser que tenga otro nombre, pero el hecho es que es como quien dice, el primo, el símil del reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Tiene una aprobación un poco diferente, porque el reglamento interior de trabajo lo emite el patrón y lo aprueba el Ministerio de Trabajo. En el otro no hay una ley que disponga quién lo va a aprobar. Y las dos entidades son del Estado, pues, ¿verdad? Entonces, le digo, por eso es que yo he visto en el caso de los trabajadores del Estado, hay dependencias que les pueden imponer hasta un mes de suspensión, ¿verdad? Porque su reglamento lo permite. Entonces, esos son algunos de los casos donde hay suspensión individual total. Luego aquí hay otra figurita, el inciso C, dice la prisión simple y el arresto menor en contra del trabajador, que en contra del trabajador se decrete.
Y habla de esto porque un trabajador puede ser que sea, digamos, detenido. Y recuérdense que esto es conforme las leyes que había anteriormente. Ahorita, pues, hay otros nombres ahí, pero el hecho es de que anteriormente se hablaba de arresto cuando un trabajador era, digamos, era detenido y privado de su libertad por la comisión de una falta, por ejemplo. Ese era arresto. Y entonces, muchas veces al presentarse ante el juez, 1 o 2 días después, prácticamente pagaba multas y ahí salía, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo, el trabajador no, no trabaja, pues, y el patrón tampoco está obligado a pagarle salario, ¿no? Por aquí hay otra figura que en ese artículo, aquí, digamos, el artículo ese 66 sigue hablando de la obligación que tiene el trabajador de dar aviso y toda la cuestión para que se le aplique eso. Pero hay otra figura del arresto del trabajador también, y Está en el 68, en la literal C. cuando recobra su libertad, no, pero hay otro caso donde se revierte el tipo de, dice, estas reglas rigen en el caso de prisión provisional siempre que la misma sea seguida en auto de que le reforme la sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviera su excarcelación bajo fianza únicamente cuando el delito que se procesa no suponga cometido contra el patrón, sus parientes, sus representantes y o los intereses de unos y otros. Sin embargo, este último supuesto el trabajador tuviera reforma del auto de prisión o sentencia absolutoria, tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que de conformidad con las normas procesales respectivas deba durar el proceso, salvo que las que el trabajador haya prestado su servicio a otro patrón. Aquí hay otra figura y es el caso cuando un trabajador es detenido no por un hecho ajeno a la empresa, sino por, digamos, una denuncia del patrón, ¿verdad? En esos casos, digamos, cuando el trabajador recobra su libertad, digamos, puede reclamarle al patrono que le pague los salarios que dejó de percibir durante estuvo detenido. Ahí vean ustedes que prácticamente la figura de la suspensión total se puede revertir, ¿verdad? Si el hecho por el que estuvo detenido es ajeno a la empresa, no, digamos, no aplica esto, pero si es un hecho en el que, digamos, el patrono fue quien lo denunció y fue detenido por el patrono y por denuncia del patrono, y en un momento dado él recobra su libertad y ya es absuelto, el patrón no está obligado a pagarle los salarios que estuvo él durante el tiempo que él estuvo detenido. Entonces ahí se transforma esa figura de suspensión total, regresa a ser una suspensión individual. Este ejercicio que les estoy planteando de esos casos que les estoy planteando, sobre todo les demuestra a ustedes cómo pueden cambiar las cosas de la suspensión, ¿verdad? Y Pero entonces, ahí se refiere a que si es por alguna acusación del patrono, pero si fuera algo externo, no, ahí ahí no. no hay retribución, ¿verdad? No, ahí no hay. El patrono no tiene ninguna obligación. Mire, ese lío lo vi yo seguido, ¿cómo se llama? En el caso de la Policía Nacional. Cuando yo estuve en salas, miré yo mucho eso, porque a veces los policías eran detenidos por denuncias de particulares. Y obviamente ahí no tenía nada que ver la Policía Nacional como patrón. Eso es una cosa ajena. Sin embargo, el reglamento de ellos daba lugar a que la policía tuviera que pagarles el salario durante el tiempo que habían estado detenidos. Y entonces eso empezó a ser cuestionado. No sé al fin cómo quedó, ¿verdad? Porque, digamos, no sé si se recuerdan ustedes cuando estaba emplazada eh, gobernación y la policía, y todos los policías los reinstalaban. Entonces, en esa etapa estaba esa situación. Había mucho problema porque algunos reclamaban los salarios,
¿verdad? Y reclamaban los salarios durante el tiempo que habían estado detenidos y no tenía la culpa la policía como patrón, porque no era por denuncia a la policía, sino porque era denuncia de los particulares. Les planteo esto para que tengamos una idea cómo puede cambiar la cosa en este mismo artículo 66. Si el que prácticamente lo está persiguiendo penalmente no es el patrono, él no puede tener en ningún momento dado restitución de los salarios durante el tiempo que estuvo preso, porque el patrono no tiene la culpa, ¿verdad? Pero si es el patrono que lo denunció, sí, ¿verdad? Entonces, les planteo eso porque son las situaciones que da complejidad la suspensión y que algunas figuras de la suspensión que están aquí no están, digamos, algunas figuras de suspensión que existen no están aquí, ¿verdad? Como el caso que les he comentado yo, por ejemplo, cuando se impone como sanción a un trabajador suspensión sin goce de salario. Esa es una suspensión total, pero no está aquí, ¿verdad? Casi una figura se da así cuando un trabajador que tiene inamovilidad es destituido y viene y reclama que sea reinstalado y lo reinstalan y el juzgado ordena que le paguen todos los salarios devengados no percibidos, lo que le llaman salarios caídos, o sea, el tiempo que estuvo despedido y no devengó salarios. Prácticamente de una suspensión total porque estuvo despedido, no estuvo trabajando y tampoco estuvo percibiendo salario, regresa a que le paguen los salarios y entonces se convierte en una suspensión individual parcial, ¿verdad? Y esas son las complejidades de esta parte. Ahora lo venturoso de la figura de la suspensión es el hecho de que permite que el contrato y los efectos del contrato o de la relación de trabajo, como lo queramos entender, continúan desde que empezó la relación hasta el final, no se altera, ¿verdad? Digamos, ese es lo beneficioso. Ahora bien, digamos, más abajo tengo ahí lo que es la suspensión colectiva parcial. Ya con lo que yo les he hablado de la individual parcial y la individual total, ustedes pueden tener la idea que son las mismas figuras, solo que en grupos de trabajadores más grandes, pues, o de 2 trabajadores en adelante, porque colectivo es de 2, ¿verdad? Pero normalmente tiene que ver con las demandas de los trabajadores. Cuando yo les digo demandas, son aquellos que ustedes han oído emplazamientos, ¿verdad? Entonces, o demandas, por ejemplo, por negociación de un pacto, y entonces hay predisposición de patronos y trabajadores, sean huelgas de hecho, y a veces pueden darse huelgas de tipo legal. Pero eso, como les digo, ese es tema que no es de este momento, porque es un tema bastante amplio, ¿verdad? Entonces, eso lo debemos ver allá y solo tienen que tener ustedes en cuenta que, digamos, la colectiva parcial es cuando los trabajadores dejan de percibir su salario, por ejemplo, ¿verdad? Y la de colectiva total es cuando los trabajadores dejan de trabajar y dejan de percibir salario. Imaginen ustedes, se dio el caso de una huelga, por ejemplo. Y entonces los trabajadores durante ese momento de la huelga no cierran la empresa, sino que se mantienen ahí y no están trabajando. Y el patrón no les paga, ¿verdad? Entonces es una suspensión total, es colectiva total. Si más adelante por alguna situación propia del proceso que ellos están siguiendo, el juez le ordena al patrono pagarle los salarios durante ese tiempo que estuvieron en huelga, porque se puede dar, ahí se convierte en una suspensión colectiva parcial, ¿verdad? Y digamos, esa es la complicación que se da en esto. Por ejemplo, a veces cuando hay conflictos entre patronos y trabajadores, un patrono puede, por lo menos, digamos, promover una figura como que tuviera falta de materia prima y cerrar la fábrica. Y ahí es él el que prácticamente suspende las relaciones de trabajo. Y si más adelante le prueban que
que era, digamos, una argucia para paralizar la fábrica, lo obligan a que pague salarios. Los salarios se dejó de pagar, ¿verdad? Ese es, digamos, porque un paro no le prosperó. O sea, no le resolvieron favorable más adelante, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso no lo vamos a ver al dedillo porque, digamos, yo les digo, a este momento no es muy complejo para ustedes, porque ustedes no manejan lo que es la huelga y el paro. Ahora bien, el artículo 69 contempla una disposición. Y entonces yo, digamos, les pregunto, digamos, de acuerdo a la lectura del artículo 69, si el trabajador puede dar por terminado su contrato de trabajo mientras está una suspensión del contrato de trabajo. Entonces leamos ese artículo 69 y determinemos si el trabajador puede dar por terminado su contrato de trabajo. Sí, licenciado, porque dice que no puede ejercer durante la vigencia de esa suspensión individual. Entonces sí se da por terminado. Sí, yo le digo, mire, durante la suspensión del contrato de trabajo, y mi pregunta es si el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo. Sí, licenciado, sí lo puede dar por terminado. El trabajador Dice sí. que sí, licenciado, Sí, lo puede dar por puede. terminado sin justa causa. Ahora, ¿y el patrón no puede dar por terminado el contrato de trabajo? No, Él lo no El puede. patrón no. No puede. ¿Están seguros que no puede? Sí puede, pero con justa causa, licenciado. ¿Ah? O sea, lo que pasa es de que, digamos, aquí tiene que haber una de las causales que regula la ley, digamos, que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, ¿verdad? Las causales para dar por terminado el contrato de trabajo están reguladas en el artículo 77. Ahí en el artículo 77 ustedes encuentran un montón de causales que si el trabajador incurrió en una de esas causales, en una de esas faltas propiamente, digamos, le faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. El problema aquí, digamos, lo que deja en el aire es cómo prueba el patrono en ese momento que hay causa justificada. Pero si tiene pruebas muy evidentes que, digamos, comprometan al trabajador a que cometió una de las faltas que están en el artículo 77, ahí sí puede terminar el contrato de trabajo. Les planteo esto porque por la forma en que está redactado, muchos tienen la idea que durante una suspensión del contrato de trabajo el patrono no puede dar por terminado el contrato de trabajo. No es taxativo. Sí puede darlo. Sí puede dar por terminado el contrato de trabajo si existen causas, digamos, conforme a la ley. Y están obviamente probadas de alguna manera para que en el momento que el trabajador lo demande, pues él pueda probar que había una causa justificada, que conforme el artículo 77, ¿verdad? O sea, sí puede el patrón. Y les digo para que conozcamos la ley como es, ¿verdad? Porque muchos dicen no se puede, eso no es cierto. Sí puede. Ahora el trabajador sí puede renunciar y se puede ir, no tiene ninguna limitación, ¿verdad? Pero el patrón no tiene la limitación, la limitante, que solo puede despedirlo si hay alguna causa justificada. Y yo les digo, las causas justificadas están en el artículo 77. Diremos que tenemos aquí. Eso. Aquí tenemos otra cuestión que me llama la atención. El artículo 82 no ha sido analizado todavía porque se refiere a lo que es la terminación de los contratos de trabajo. Y ese es un tema que no es el siguiente, sino tras siguiente,
¿verdad? Pero, digamos, el artículo 82 se refiere a la terminación del contrato de trabajo. Y es solo para reforzar lo que yo les decía al principio, de que la suspensión permite que no se alteren las condiciones de trabajo. El artículo 82. El artículo 82 está referido al tiempo o sea, si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez o sea, lo que se refiere a la indemnización. Y luego vienen algunas condiciones ahí que se refieren a, que están, digamos, referidas a la indemnización. Y el inciso C refiere, la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Pongan atención en esto porque aquí esta es la base para decir que los derechos que uno tiene en la relación de trabajo no se alteran por las suspensiones. Este inciso va amarrado con los artículos 65 al 75. Si yo cuando era estudiante le ponía llamadas y les digo, es una forma de tener unos que se relaciona con otro. Esta parte se relaciona en que la suspensión, la figura de la suspensión hace que, digamos, los derechos que uno tiene durante las suspensiones legalmente establecidas no se alteren en ninguna medida, ¿verdad? Este es la base legal. No sé si hay alguna dudita del tema que hemos visto, compañeros, porque, como les decía, lo que es la parte colectiva no lo vamos a ver. No la vamos a ver porque necesitan ustedes tener un poquito más ideas sobre lo que es la huelga y el paro y cómo se puede hablar de una huelga legal, una huelga de hecho, una huelga justa, ¿verdad? Igual un paro, toda la cuestión y en qué momentos. Entonces, para eso necesitamos de alguna manera conocer eso. Y cuando ustedes vean lo que es la huelga, pues ahí van a entender en qué momento se puede haber cuestión de que cambien las cosas, que un trabajador, aun cuando no haya estado trabajando, le puedan resolver que le deben pagar y cambia de una suspensión total a una suspensión parcial, ¿verdad? De una suspensión parcial a total es muy difícil, pero de total a parcial sí en algunos casos cambia, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si hay alguna duda, si no vamos a pasar a otro tema. Una pregunta, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. En el artículo 77, si no apareciera ninguna justificación, procede la reinstalación, Lick, disculpe. 77. Sí, de 77. las causas. ¿Ah? De las causas para despedir a un empleado. Como una figura de reinstalación, dice usted. Sí, Pues correcto. yo pienso que de repente podría prosperar, ¿va usted? Porque no existe el motivo para despedirlo. Y sí, en ese momento, si no hay, digamos, una causal de despido, no lo puede despedir. Así, ahí sí que de una forma muy lacónica, si queremos, de una forma no desarrollada, existe cierta inamovilidad, ¿va? Uno podría pensar en eso, porque sí, digamos, el trabajador normalmente podría demandar después de que lo despidan estando suspendido, la reinstalación, no va a demandar otra cosa, ¿verdad? Y entonces, si no hay una causal, el patrono no podía despedirlo, tenía cierta inamovilidad prácticamente implícita, no está de una forma taxativa, pero sí está implícita. El tema de la inamovilidad es que normalmente a la par de la inamovilidad está regulada la reinstalación, ¿verdad? Pero en este caso no aparece así taxativamente regulada la inamovilidad, aunque se desprende del contenido
del artículo, ¿verdad? Tampoco está regulada la reinstalación, pero obviamente si a alguien lo despiden estando suspendido, lo que va a hacer es demandar su reinstalación, ¿verdad? Y como le digo, como un derecho implícito, porque no está claramente regulado. En los otros casos sí está regulado totalmente. Entonces podríamos pensar que ahí sí se da la figura de la inamovilidad genérica que algunos tratadistas hablan, ¿no? De que existe inamovilidad genérica en algunos casos. Algunos casos que digamos, los alegan algunos abogados, consiento que no la hay, pero en este caso posiblemente sí, les voy a contar en cuál consiento yo que no hay, ¿verdad? Por lo menos yo tuve siempre ese criterio. La ley de servicio civil en un artículo dice que no se puede despedir a ningún trabajador si no se ha seguido un procedimiento y esto y el otro, ¿verdad? Y en otro artículo dice que si hay un despido injustificado tiene derecho a indemnización. Entonces, ahí están, ustedes están viendo que no puede, pero el otro artículo prácticamente lo permite porque sanciona al patrono con que pague indemnización. Eso no, ahí no hay una cuestión de inamovilidad, digamos así, intrínseca, para mí. En este caso, así como plantea el compañero, aunque no está determinado, sí dice que no lo puede despedir mientras no haya un motivo, prácticamente una causal de despido, ¿verdad? Podría ser que en ese caso sí tenga que prosperar, porque como le digo, le contesto a él, obviamente si alguien lo despiden estando suspendido, lo que va a demandar no va a demandar sus prestaciones de indemnización y esto y el otro, va a demandar que lo reinstalen porque no lo podían despedir, ¿verdad? Entonces, porque la norma está implícita, tal vez ahí sí siento yo que puede darse. Sí es, compañero. Gracias, Pregunta. Bueno, como avancemos, ¿va? Para aprovechar el tiempo, voy a subirles el otro material. ¿Cómo hago? A ver, aquí sería. Entonces, aparece la cuestión de derecho disciplinario ahí, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, esto se refiere a lo que, digamos, es un tema bastante amplio, ustedes. Sin embargo, yo una de las cosas que he pretendido siempre en los estudiantes no es que agoten totalmente este tema, porque para ver todo su contenido necesita ver uno muchas cuestiones de tipo procesal y de diferente naturaleza. Lo que sí es importante es saber, digamos, cómo se puede hacer para que el derecho de trabajo, por su característica de derecho público, de derecho imperativo, cómo se hace que tenga efectividad, ¿verdad? Cuando hay violaciones a ese derecho. Entonces, ahí es donde tiene el derecho de trabajo una parte que actualmente ya no le llaman muchas veces así, pero antes le llamaban la parte punitiva del derecho laboral. O sea, el derecho laboral o derecho de trabajo tenía su parte, digamos, que habían ciertos actos que constituían faltas y hasta delitos,
Y entonces tenía un proceso para conocer ese tipo de faltas, en las que el Ministerio de Trabajo actuaba prácticamente como en la función que hace ahora el Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo así era la parte pidiente, prácticamente era digamos, el actuante, ahí no actuaban los trabajadores, sino que la parte, digamos, que denunciaba y seguía el proceso, la parte actora era el Ministerio de Trabajo. Eso, digamos, ese proceso, ustedes pueden ver su código y a partir del artículo 415. Habla de faltas contra las leyes de trabajo y previsión social. Y digamos, aquí esto ha sufrido reformas, pero antes era la parte del proceso de faltas. O sea, había un proceso dentro del Código de Trabajo para conocer las faltas, ¿verdad? Era un proceso de tipo penal. En tiempo del presidente Portillo, yo no sé qué se les ocurrió, y entonces quisieron convertir ese proceso en un procedimiento administrativo. Y les cuento todo eso para que ustedes me capten la idea, cómo ha evolucionado esta cosa, para bien o para mal, no sé, ¿verdad? Ustedes lo van a ver. El hecho es de que, digamos, vino el Ministerio de Trabajo y promovió algunas reformas, algunas muy buenas, y otras entre las que promovió fue este cambio del juicio de faltas. Y entonces convertí ese juicio de faltas en un procedimiento administrativo a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, donde el Ministerio de Trabajo fiscalizaba, denunciaba y sancionaba. Y, digamos, en un momento dado se hacía de las multas. Esa es una cuestión un poco irregular porque el Ministerio venía a ser el juez y parte. Pero aparte de eso, en aquel momento se vio como que el ministerio prácticamente asumía funciones judiciales que no le correspondían, ¿verdad? Porque podía asumir como la parte actora en el proceso, pero no como autoridad decisoria en el proceso, no como juez, no como una parte que iba a decidir. Y entonces esos argumentos que yo les cuento sirvieron para cuando se promulgó esa reforma, se planteó una inconstitucionalidad que duró un montón de tiempo y al final la declararon con lugar. Y desde ese momento se quedó el derecho de trabajo guatemalteco, ahí como dicen, sin la mica y sin la montera, porque no tenía ni el procedimiento administrativo y el juicio de faltas lo había derogado la reforma. Entonces tampoco podía resucitar. Pasó un montón de años que no había ni juicio de faltas ni procedimiento administrativo de faltas. Entonces, eso se estuvo resolviendo a través de incidentes y haciéndose una de chapuzas ahí, y el Ministerio de Trabajo a través de la inspección era siempre la parte actuante, ¿verdad? Pero, digamos, se medio, digamos, remendó algo ahí, pero no había una regulación muy bien desarrollada. Y entonces, hace unos años, creo que fue en el 2017, 2016, que se entraron las últimas reformas, entraron en 2017. Ahí volvieron a retomar la figura, ya la afinaron un poquito más, pero quedó en la forma que yo les digo. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General del Trabajo, prácticamente es el órgano fiscalizador y sigue todo el procedimiento para poder sancionar a los que cometen faltas al derecho de trabajo y en un momento dado prácticamente ejecutar las multas que él mismo impone, ¿verdad? ¿Por qué les cuento todo esto? Para que ustedes vean el calvario que ha pasado, el hecho de que el derecho de trabajo sea de alguna manera logre su imperatividad, ¿verdad? Y de ahí es donde se ha tenido un poquito de
de debilidad en su aplicación, ¿verdad? Pero en este momento yo lo que quiero es que tengamos en cuenta que no es solo ese procedimiento que yo les estoy explicando. Hay diferentes procedimientos y diferentes instancias en el ámbito punitivo laboral. El primero, por ejemplo, es, digamos, para imponer sanciones a la violación de normas procesales que tienen por objeto un buen desarrollo de los procedimientos o los procedimientos judiciales para reclamar derechos sustantivos prácticamente. O sea, en los juicios que se dan a nivel de juzgados, prácticamente, digamos, hay ciertas figuras que en un momento dado se consideran faltas y son sancionables, y ahí quien conoce las faltas y impone las sanciones son los juzgados, ¿verdad? Cuando en el proceso se dan ciertas violaciones. Otra figura para hacer efectivo el derecho de trabajo es imponer sanciones por el incumplimiento de disposiciones preceptivas. Cuando les hablo de disposiciones preceptivas es, por ejemplo, el salario mínimo en Guatemala es de tanto. Si alguien no paga ese salario, paga menos de ese salario mínimo, está violando una ley preceptiva, porque esa ley le pone un derecho hacia el trabajador, no se le puede dar menos, ¿verdad? O disposiciones prohibitivas, por ejemplo, el derecho de trabajo pone ciertas prohibiciones, y si uno viola esas prohibiciones, prácticamente comete faltas de trabajo también. Esas segundas vienen a ser sancionadas dentro del procedimiento que les estaba yo comentando, del Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General del Trabajo, ¿verdad? Y hay otras, que son las sanciones para mantener el orden de la empresa, que esas van dirigidas a los trabajadores. Entonces los trabajadores deben someterse a ciertas disposiciones y deben observar ciertas obligaciones que tienen dentro de su relación de trabajo. Ustedes ya vieron que las obligaciones están en el artículo 63, no sé si las leyeron, pero ahí están. Si un trabajador incumple esas obligaciones, está prácticamente violando el derecho de trabajo. Las prohibiciones están en el 64, y si viola esas prohibiciones, también está cometiendo violaciones al derecho de trabajo, está cometiendo faltas. Ahora, ¿quién lo sanciona por eso? Lo sanciona el patrón. Miren ustedes las diferentes instancias. No es una sola nada más, ¿verdad? Se da el conocimiento de las faltas, y la aplicación de las sanciones se da a diferentes instancias. Aquí tienen ustedes reproducido una parte de un artículo. No me acuerdo ahorita si es una parte o yo creo que es todo. El artículo 270. El artículo 270 dice: son correcciones disciplinarias aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y previsión social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. O sea, el titular de un proceso, si conoce de que se están cometiendo ciertas faltas y le piden, tiene que emitir las sanciones que le piden. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del artículo 348. Yo les pongo algunos ahí para que ustedes vean cómo funciona. El artículo 348 es la parte procesal. Dice: el incumplimiento de presentarse a declarar en un juicio de trabajo cuando haya sido requerido y citado para ello, se sanciona con multa de 5 a 25 quetzales. Es una cantidad poca, pues, porque esas multas vienen de hace rato. Hace rato eran multas altas, ¿verdad? Pero aquí lo que está haciendo es tratando de obligar. Ahora sería una sanción un poco simbólica, pero de todos modos es una sanción, ¿verdad? Que una persona que es citada a un juicio y no comparece, y la otra parte pide que lo sancione porque ahí sí por negligente no se presentó, no puede sancionar, ¿verdad?
Otra que está en el 350. El patrono está obligado a permitir que sus trabajadores concurran a declarar, y el incumplimiento de esa obligación se sancionará con multa de 25 a 100 quetzales. O sea, un patrono, si citan a un trabajador a declarar a un juzgado y el trabajador le dice que tiene que ir al juzgado y el patrono no lo deja, podrían en un momento dado imponerle una sanción al patrono por no haber dejado que el otro fuera al juzgado. Ven ustedes que lo que pretende es de que se aplique prácticamente el proceso como es, ¿verdad? Aquí está otro, está en el artículo 353. Dice, la falta de exhibición de documentos que hayan sido propuestos como prueba y que el juez haya ordenado presentarlos, dará lugar a una multa de 50 a 500 quetzales. Cuando ustedes proponen en un proceso un documento que está en poder de la otra parte y la otra parte no lo presenta en juicio, en el ámbito laboral no solo se presume que es cierto lo que uno dice, sino que uno puede pedir que le impongan multa por no presentarlo al otro. Y puede el juez imponerle la multa, ¿verdad? Aquí tengo otro en el 365. Dice, la interposición de recursos de nulidad frívolos o improcedentes. Ahí no dice, pero a eso se refiere. Ese es el calificativo que le dan. Cuando estos recursos sean declarados sin lugar, puede dar lugar a la imposición de una multa entre 25 y 500 quetzales. Ven ustedes, si no, lo que todas estas sanciones están orientando que el proceso realmente camine como debiera, ¿verdad? De alguna manera a veces no se logra, pero digamos el legislador sí trató de orientar las cosas de manera que se hiciera muy efectivo, y muchas veces sí se hace efectivo mucho de lo que está ahí. El artículo 379, en el segundo párrafo, de ahí extraje esto. Si después de que se hubiesen decretado prevenciones de que no puede despedirse a los trabajadores ni terminarse los contratos de trabajo sin autorización del juez que conoce el conflicto, el patrón infringe esta prevención, será sancionado con multa de 10 a 50 salarios mínimos. Es en el caso de que un grupo de trabajadores en coalición o un sindicato plantea un conflicto colectivo y la primera resolución tiene una disposición que son las prevenciones laborales que emite el juez. Y entre las prevenciones está el momento que no se puede despedir a ningún trabajador, que no pueden tomar represalia una parte contra la otra. Y que a partir de ese momento, cualquier terminación de contrato de trabajo que exista, lo debe autorizar el juez. Y es en los casos en que cuando hay un despido se plantea una reinstalación. Pues el que plantea la reinstalación, una de las cosas que plantea es de que le impongan multa al patrono por haber violado la disposición, porque esa notificación de esa resolución se le hicieron llegar al patrón. Y entonces el patrono está violando una disposición de una resolución donde se crea lo que ustedes conocen como emplazamiento, ¿verdad? Así le llaman comúnmente. No es exactamente un emplazamiento, porque emplazamiento es cualquier vinculación judicial que uno tenga, no solo eso, ¿verdad? Pero así es como se ha conocido normalmente. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, el patrono está limitado de poder despedir. Y si lo hiciera, prácticamente no solo oportunamente le van a reinstalar al trabajador, va a pagar los salarios caídos de ese trabajador, sino que es obligado a pagar una sanción, ¿verdad? Y lo que se está pretendiendo es hacer, que los procesos laborales se manejen como debe ser, ¿verdad? Ahora, la base para las otras sanciones donde participa el Ministerio de Trabajo como ente fiscalizador y como ente sancionador en el ámbito administrativo no está dirigido a las partes en un proceso, sino que está dirigido a las partes en su actuación normal como patronos y trabajadores, ¿verdad? Está dirigido a mantener los derechos que establece el Código de Trabajo, me refiero a los derechos sustantivos,
¿verdad? Que es lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces el artículo 269 dice: son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las disposiciones de este código o de las demás leyes de trabajo y de previsión social, si están penadas con multa. Y luego se los cuento porque, digamos, ustedes pueden revisarlo. Esa parte fue totalmente modificada y fue adecuada también con la parte donde estaba el juicio de faltas. Pero, digamos, está el artículo 272 que le ampliaron una gran cola. El artículo 172 ya tenía todo lo que eran faltas de trabajo, por decirles algo. El inciso A hacía referencia a cuando un patrono le declara que debe pagar determinadas prestaciones y le declara a un juzgado que debe pagar determinadas prestaciones y no las paga. Entonces, por ejemplo, ahí establece cuántos salarios le imponen de multa, independientemente que tiene que cumplir el hecho de pagar los salarios que le están condenando a pagar. Y así vienen varios artículos, varios incisos en ese artículo 272. Sin embargo, al mismo 272 le agregaron una cola. Y le agregaron una cola que sirve para indicar cómo va a hacerse el proceso para imponer conocer esas infracciones, ¿verdad? Y el artículo 273 lo complementa. Ahí sí que, digamos, complejo es de que luego regresa al artículo 271 y el 271 bis, donde establece otras reglas del procedimiento, porque ese es el orden para entender esa parte, ¿verdad? Pero es lo que se conoce como las faltas de trabajo. Aquellas otras que les dije anteriormente son faltas que se cometen en los procesos laborales, en el proceso, en la parte procesal de trabajo. Estos son faltas que cometen los trabajadores en cuanto a no cumplir prestaciones o cometer violaciones a leyes de trabajo. El artículo 72 es bastante rico en cuanto a señalarnos todas las faltas, ¿verdad? Y esta la sanciona, las conoce y las sanciona el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo principalmente. Por último, están las otras, digamos, disposiciones también que son, si ustedes quieren, tal vez ya no punitivas, pero sí son relacionadas a sancionar faltas, que es lo que les refería del Reglamento Interior de Trabajo. Cuando se emitió el Código de Trabajo, no se emitió en el mismo código, digamos, a lo que era el régimen disciplinario, ni se determinó cuáles eran las faltas de trabajo. Entonces, digamos, la regulación del Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo es una ley que debe emitir cada patrono que tenga más de 10 trabajadores. Si tiene menos de 10 trabajadores, no está obligado a emitir un reglamento. Pero si tiene más de 10, sí. Bueno, el reglamento lo emite él, pero se lo aprueba la Inspección General de Trabajo. Entonces, él propone las faltas que se cometan y las sanciones. Las sanciones normalmente van a ir orientadas a suspensión digamos, del contrato de trabajo por determinado tiempo, suspensión sin goce de salario y en algunos casos a la terminación de una vez, ¿verdad? Entonces, en ese caso, digamos, el artículo 60, que es el que contempla esa parte del reglamento, hace referencia a eso y ahí no hay mucho más en el código, porque lo demás se conoce a nivel del Ministerio de Trabajo. Pero luego, cuando sale el reglamento es el que se aplica como ley en la empresa, ¿verdad? Y es el que conoce el patrono para imponer sanciones a sus trabajadores. ¿Qué puede imponer como sanciones? Normalmente la sanción que puede imponer es la llamada de atención verbal, las llamadas de atención por escrito y las suspensiones sin goce de salario.
Y como máximo la sanción, digamos, última va a ser la destitución sin responsabilidad para el patrón. Ahora, esta destitución solo la puede imponer el patrón con base en las causales que están en el artículo 77. Ven ustedes cómo el otro caso, el otro tema está relacionado con esto, ¿verdad? Porque allá también les hablé de ese artículo 77. Aquí se los vuelvo a mencionar. Y cuando veamos la terminación de los contratos de trabajo, pues lo vamos a ver otra vez, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es la parte sancionatoria. Y que la parte sancionatoria se puede llegar a que un trabajador lo despidan sin responsabilidad del patrón. ¿Qué quiere decir eso? Sin derecho a indemnización. Podemos concluir que las primeras están orientadas a lograr la imparcialidad de los procesos y la compostura de los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Son conocidas y sancionadas por los órganos judiciales. Las segundas están orientadas a que tanto los patronos como los trabajadores sean respetuosos de la ley de trabajo y de previsión social. Son conocidas y sancionadas por la Inspección General de Trabajo. Y las terceras están orientadas a mantener el orden y la disciplina dentro de los centros de trabajo. Son conocidas y sancionadas por el patrón, desarrolladas en la parte del reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Como les digo, lo que yo les he planteado y los artículos que les he planteado, sería bueno que los leyeran para que tengan una mejor idea de lo que les he comentado. No podemos analizar más a fondo eso porque es un tema bastante grande, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar, compañeros. Si hubiera alguna pregunta, pues estoy para escucharla. Y si no, nos escuchamos el día viernes. Licenciado, buenas noches. Licenciado, una consulta. Ajá. Dígame la consulta. Gracias, compañero. Las faltas que mencionan estos artículos pueden ser motivo de suspensión del contrato. Lo que pasa es que el artículo 77 no es suspensión, es motivo de que destituyan al trabajador sin indemnización. Por eso les digo, léanlos, apunten los artículos, léanlos, porque eso les da una idea, digamos, hasta dónde. Ahora, las suspensiones normalmente son por faltas más leves, que obviamente van a estar en el reglamento. Ahora, si son las del artículo 77, permiten despedir al trabajador sin responsabilidad de su parte del patrón, ¿verdad? O sea, cuando el patrono lo demande el trabajador demande al patrono, el patrono tendría que probar esas causales que están en el artículo 77. Dios. Y si las puede probar en un momento dado, prácticamente no tiene obligación de pagar indemnización. El compañero que iba a intervenir. Sí, perdone, licenciado. Solo una consulta fuera del curso. Fíjese que yo le había mandado un mensaje relacionado al examen extemporáneo y usted amablemente me indicó en el mensaje que lo iba a tratar el día de hoy. Sí, yo lo que no sé si fue usted el que planteaba que por razones de trabajo no se había examinado. No, y después me dice la persona que, digamos, en el mismo chat que me plantea que él trabaja por su cuenta, porque yo le decía que para los exámenes extemporáneos tiene que haber una justificación. Les cuento, en otras unidades académicas y en otras partes no se están aceptando exámenes extemporáneos en estos casos, ¿verdad? Porque no hay la posibilidad de decir no pude llegar. Ahorita de cualquier lugar se puede hacer el examen la persona, ¿verdad? Salvo que sea una cuestión de enfermedad o alguna cosa de digamos, de mucho impedimento.
Ahora bien, ustedes plantean el examen extemporáneo y lo plantean